Imagina ver cómo tu mundo cambia por completo en tan solo 60 segundos en directo por televisión, con millones de espectadores presenciando tu conmoción en tiempo real. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la reina consorte Camila, cuando una crisis constitucional sin precedentes obligó a la abdicación inmediata del rey Carlos y a la coronación de emergencia del príncipe Guillermo como el rey Guillermo V. Las cámaras capturaron cada instante del horror visible de Camila al darse cuenta de que su reinado como reina consorte terminaba antes de haber comenzado realmente. Su rostro palideció por completo cuando el Lord Canciller leyó el decreto de abdicación y sus manos temblaron visiblemente al ver a su hijastro prestar el juramento que lo cambiaría todo. Esta es la historia de la transición real más dramática de la historia moderna, la crisis constitucional que la desencadenó y la mujer que lo perdió todo en un instante televisado que el mundo jamás olvidará. La crisis se desata. La mañana del 15 de octubre de 2024 comenzó tranquilamente entre los dorados muros del Palacio de Buckingham. El rey Carlos se sentó en su escritorio, firmando correspondencia oficial con su habitual precisión y serenidad. En otra ala, la reina Camila se preparaba para un almuerzo benéfico, eligiendo su atuendo con la misma elegancia que había perfeccionado durante décadas en público. El príncipe Guillermo, a kilómetros de distancia, estaba absorto en las sesiones informativas para su próxima cumbre medioambiental. Pero al amanecer sobre Londres, fuerzas invisibles ya se movilizaban para alterar el curso de la monarquía. A las 9:30 en punto, Sir Clive Alderton, secretario privado del rey, entró en el estudio de Carlos. No estaba solo. A su lado caminaban el fiscal general, el Lord Canciller y dos altos miembros del Parlamento. Sus rostros eran serios, sus pasos rápidos, su presencia inusual para esta hora temprana. Su Majestad, comenzó Sir Clive, en voz baja pero urgente. Hemos recibido información fidedigna de una amenaza significativa a la seguridad de la corona. Se requiere una acción constitucional inmediata. El rey Carlos dejó la pluma entrecerrando los ojos. ¿Qué clase de amenaza?, preguntó. El fiscal general se adelantó y colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Una trama coordinada, dijo, involucra tanto a actores extranjeros como a colaboradores nacionales. Su objetivo es desestabilizar la monarquía mediante la divulgación de información altamente clasificada. El nivel de amenaza es crítico e inmediato. Dentro de esa carpeta se encontraban documentos, pruebas de irregularidades financieras en fideicomisos reales, comunicaciones no verificadas, pero políticamente explosivas, con ciertos líderes mundiales y testimonios que sugerían que cortesanos de confianza habían estado durante años transmitiendo información confidencial a redes de inteligencia hostiles. El Lord Canciller añadió, el primer ministro ha sido informado. Los servicios de seguridad recomiendan que la responsabilidad se transfiera inmediatamente al siguiente en la sucesión. Esto sería temporal, pero necesario para proteger la corona. Carlos se recostó en su silla, con el peso de la solicitud sobre sus hombros. ¿Sugiere que abdique?, preguntó en voz baja. La voz de Sir Clive se suavizó. Temporalmente, Su Majestad, pero si permanece en su puesto durante esta crisis, la propia institución podría sufrir daños irreparables. Mientras tanto, la reina Camila seguía sin enterarse. De pie en su camerino, sostenía un broche de zafiro contra su chaqueta. Para ella, este era solo un día más en un calendario real repleto de obligaciones. Aún no podía saber que su posición, su prestigio público y su vida como reina consorte pendían de un hilo. Durante 3 tensas horas, los asesores constitucionales entraron y salieron del estudio. Se discutieron todos los mecanismos legales posibles,
se sopesaron todas las consecuencias. El informe de inteligencia indicó que la exposición pública podría ocurrir en un solo día. Si actuaban con rapidez, podrían presentar la transición como una modernización planificada de la monarquía. Si esperaban la revelación, estallaría como un escándalo. El tiempo ya no era un lujo. La decisión recaía exclusivamente en el rey. La decisión imposible. El rey Carlos se sentó solo en su estudio después de que los funcionarios se marcharan, contemplando los documentos de abdicación que pondrían fin a su reinado tras tan solo 2 años y 3 meses. La ironía fue devastadora. Había esperado 73 años para convertirse en rey más que cualquier heredero en la historia británica, solo para enfrentarse a la posibilidad de perder la corona casi de inmediato. La sesión informativa sobre seguridad había sido más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Al parecer, los servicios de inteligencia extranjeros llevaban años recopilando información comprometedora sobre la familia real, acumulando un arsenal de documentos y comunicaciones que podrían utilizarse para destruir la confianza pública en la monarquía. La amenaza no solo afectaba a Carlos personalmente, sino a toda la institución. Ya se estaban realizando llamadas telefónicas para convocar al príncipe Guillermo de sus reuniones ambientales y para alertar discretamente a los altos cargos de la Casa Real sobre el desenlace de una emergencia constitucional. La maquinaria monárquica se preparaba para una transición que nadie esperaba que sucediera de esta manera. A las 11:45, Carlos decidió hablar con Camila antes que nadie. La encontró en su sala de estar privada, revisando notas para su discurso en el almuerzo benéfico. Ella levantó la vista, con una sonrisa que se le congeló en el rostro al ver su expresión. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó dejando inmediatamente sus papeles a un lado. «Pareces haber visto un fantasma». Charles se sentó pesadamente en la silla frente a ella y de repente lucía cada uno de sus 76 años. «Camila, algo ha sucedido. Algo que lo cambiará todo para nosotros». Le explicó las revelaciones de la mañana con la mayor delicadeza posible, observando cómo el rostro de su esposa pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. Al llegar a la parte sobre la abdicación recomendada, las manos de Camila empezaron a temblar incontrolablemente. «¿Quieren que renuncies al trono?», susurró. «Después de todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, ¿no se trata de querer?», respondió Charles con la voz cargada de cansancio. «Se trata de sobrevivir. Si esta información se hace pública mientras aún soy rey, podría destruir la monarquía por completo. Pero si abdico ahora, Guillermo podrá empezar de cero, sin el tinte del escándalo». Camila se levantó bruscamente caminando hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra vida juntos? He pasado 17 años como tu esposa, forjando relaciones con organizaciones benéficas, consolidando mi papel en esta familia. Ahora me dices que todo terminará por culpa de alguna conspiración». La angustia en su voz era desgarradora. Carlos sabía que para Camila, convertirse en reina consorte había representado una reivindicación tras décadas de difamación pública. Finalmente, había logrado aceptación y respeto, pero circunstancias ajenas a su voluntad se los arrebataron. «William necesitará nuestro apoyo», dijo Charles en voz baja. «Esta transición tampoco será fácil para él. Aún no está preparado para ser rey». «Guillermo», repitió Camila, y Carlos captó cierta amargura en su tono. «San Guillermo, que no puede hacer nada malo a los ojos del público. Claro que estará bien. Tiene a Catherine, tiene a sus hijos perfectos, y tiene el recuerdo de Santa Diana como guía». La referencia a Diana le dolió, pero Carlos comprendió el dolor de su esposa.
Camila se había esforzado mucho por salir de la sombra de Diana y forjar su propio legado dentro de la familia real. Ahora le pedían que se hiciera a un lado para el hijo de Diana, el niño mimado, que nunca había tenido que luchar por la aceptación pública como ella. El príncipe Guillermo estaba en medio de una acalorada discusión sobre las emisiones de carbono con científicos ambientales cuando su secretario privado apareció en la puerta de la sala de conferencias, con una expresión que inmediatamente llamó la atención. La discreta señal con la mano significaba una cosa: un asunto real, urgente, que no podía esperar. «Caballeros, si me disculpan un momento», dijo William, saliendo al pasillo donde su secretario, James Harrison, lo esperaba con una ansiedad apenas disimulada. «Señor, debe regresar al palacio de Buckingham inmediatamente», dijo James en voz baja. «El rey ha solicitado su presencia por un asunto de urgencia constitucional». William sintió un nudo en el estómago. La urgencia constitucional podía significar muchas cosas, ninguna de ellas buena. La muerte de su abuelo se había gestionado con precisión constitucional, pero la frase sugería algo diferente, algo sin precedentes. «¿Qué clase de urgencia constitucional?», preguntó William, mientras caminaban rápidamente hacia el coche que lo esperaba. «No estoy al tanto de los detalles, señor, pero me pidieron que le informara que el Lord Canciller y el Fiscal General están involucrados junto con altos mandos de los servicios de seguridad». El viaje de regreso al Palacio de Buckingham duró 20 minutos, durante los cuales Guillermo pensó en todas las posibilidades. Había habido un atentado, había una amenaza contra sus hijos, había enfermado su padre. Ninguno de los escenarios que imaginaba lo preparaba para lo que encontraría al llegar. Catalina ya estaba en palacio cuando Guillermo llegó, pues la habían llamado de sus propios compromisos con la misma urgencia. Se encontraron en el pasillo, frente al estudio del rey, con expresiones de confusa preocupación. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó Catherine, tomando la mano de William. «Nada bueno», respondió William, justo cuando se abrió la puerta del estudio y apareció Sir Clive Alderton. «Altezas reales, gracias por venir tan rápido. Su Majestad está listo para recibirlos». Entraron y encontraron al rey Carlos sentado tras su escritorio, con un aspecto más viejo y frágil que el que Guillermo jamás había visto. Los documentos de abdicación estaban esparcidos por el escritorio y su importancia se hizo evidente de inmediato. «Guillermo, Catalina, por favor siéntense», dijo Carlos con la voz cargada de emoción. «Tengo algo extraordinario que decirles y necesito que comprendan que lo que voy a decir lo cambiará todo para nuestra familia». Guillermo escuchó en silencio atónito mientras su padre explicaba la crisis de seguridad, la amenaza a la monarquía y la recomendación unánime de abdicación inmediata. Cada palabra le parecía surrealista, como si estuviera escuchando la vida de otra persona en lugar de la suya. «Me estás pidiendo que me convierta en rey hoy», dijo Guillermo cuando Carlos terminó de hablar. «Te pido que salves la monarquía», respondió Carlos. «Eres el único que puede hacerlo, Guillermo. Tienes la confianza del público de una forma que yo podría haber perdido, incluso antes de tener la oportunidad de ganármela». La mano de Catalina se apretó sobre el brazo de Guillermo y él sintió un ligero temblor. A sus 41 años, llevaba décadas preparándose para su futura realeza, pero aún no. La idea de convertirse en reina de inmediato con 3 niños pequeños en casa era abrumadora. «¿Y qué hay de Camila?», preguntó William, y la expresión de Charles se tornó aún más dolorosa. «Eso es lo más difícil de todo esto», admitió Charles. «Está devastada como puedes imaginar. 20 años de construir su papel en esta familia, y ahora termina casi antes de empezar. La preparación. Las siguientes horas
transcurrieron en un torbellino de procedimientos constitucionales, informes legales y protocolos de emergencia nunca antes utilizados en la época moderna. Guillermo se vio inmerso en cursos intensivos sobre derecho de abdicación, procedimientos de sucesión y las responsabilidades inmediatas de la realeza. El aspecto más desafiante fue el cronograma. Para evitar que la crisis de seguridad se hiciera pública antes de que se completara la transición, todo debía suceder en cuestión de horas, en lugar de los meses que suelen requerirse para la sucesión real. La coronación sería una simple ceremonia de juramentación, en lugar del elaborado espectáculo que suele asociarse con la coronación de un nuevo monarca. La coronación completa puede tener lugar más tarde, explicó el Lord Canciller durante una de las numerosas sesiones informativas rápidas. Hoy solo necesitamos los elementos constitucionales esenciales: el juramento, el reconocimiento y la investidura formal de autoridad. Mientras tanto, el personal del palacio trabajaba frenéticamente para preparar la sala del trono para una ceremonia de emergencia. Las cadenas de televisión fueron alertadas discretamente de un importante anuncio real, aunque nadie fue informado de la naturaleza específica de la noticia. Guillermo pasó una hora con abogados constitucionalistas aprendiendo la redacción precisa de los juramentos que debía prestar. La ceremonia tradicional se reduciría a sus elementos más esenciales, pero cada palabra debía ser exacta para garantizar la legitimidad de la transición. Catalina, mientras tanto, lidiaba con las implicaciones prácticas de su repentina realeza. Su dama de compañía preparaba apresuradamente el atuendo apropiado para la ceremonia, mientras que su secretario privado emprendía la enorme tarea de despejar su agenda y prepararse para el enorme aumento de responsabilidades que conllevaría su nuevo rol. La conversación más difícil fue con sus hijos. A Jorge, Carlota y Luis tuvieron que decirles que su padre estaba a punto de convertirse en rey, lo que significaba que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que no podían comprender del todo. ¿Seguiremos viviendo en casa?, preguntó Jorge, de 10 años, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Sí, cariño, le aseguró Catalina, aunque ella misma no estaba del todo segura. Algunas cosas cambiarán, pero seguiremos siendo una familia. Charlotte, de 8 años, parecía más preocupada por los asuntos prácticos. ¿Podrá papá seguir ayudándome con la tarea? Papá siempre tendrá tiempo para lo importante, le dijo William, con la desesperada esperanza de poder cumplir esa promesa. Luis, de 5 años, simplemente preguntó si eso significaba que ahora sería príncipe, sin comprender que ya lo era, y que su futuro papel acababa de adquirir una importancia mucho mayor. El peso emocional del día se estaba volviendo insoportable para todos los involucrados. William no dejaba de pensar en cuánto estaba a punto de cambiar su vida, en cómo la libertad y la relativa privacidad de la que había disfrutado desaparecerían para siempre. Catherine lidiaba con la realidad de que de la noche a la mañana se convertiría en una de las mujeres más escrutadas del mundo. Pero quizás nadie lo estaba pasando tan mal como Camila, quien había pasado la tarde en sus aposentos privados intentando asimilar la realidad de que su breve reinado como reina consorte estaba a punto de terminar antes de que la mayoría supiera siquiera que había comenzado. El desconocimiento de la reina consort. Camila estaba sentada en su sala de estar privada, rodeada de los símbolos de un rol que estaba a punto de perder. Los retratos oficiales tomados apenas unos meses antes durante la coronación de Carlos parecían burlarse de ella desde sus marcos. Las invitaciones a cenas de estado, los compromisos caritativos cuidadosamente planificados, las relaciones que se forjaban lentamente con líderes mundiales, todo estaba a punto de convertirse en historia irrelevante. Su dama de compañía, Dame Philippa Morrison, llevaba más de una década con ella.
y comprendía mejor que nadie lo que esta transición significaba para Camila personalmente. Encontró a su jefa contemplando los jardines del palacio con el rostro desolado y controlado. Su Majestad, dijo Filipa en voz baja, la ceremonia comenzará en 2 horas. ¿Le ayudo a prepararse? Camila se apartó de la ventana y Filipa se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. En todos sus años juntas entre escándalos mediáticos y críticas públicas en el largo camino de amante a esposa y reina consorte, Filipa nunca había visto llorar a Camila. ¿Prepararse para qué exactamente?, preguntó Camila con voz ronca. Para ver a mi hijastro tomar el trono que mi esposo se ve obligado a ceder, para sonreír con gracia mientras todo por lo que he trabajado desaparece, para apoyar a la familia en una situación imposible. Filipa respondió con suavidad, como siempre lo has hecho. Camila rió con amargura. La familia. ¿Sabes qué es irónico? Filipa, pasé 20 años intentando demostrar que pertenecía a esta familia y ahora me están expulsando las mismas fuerzas que una vez la protegieron. Se refería a las figuras del establishment que una vez apoyaron su matrimonio con Charles como una influencia estabilizadora, pero que ahora abogaban por su eliminación del centro de atención. Las mismas personas que habían ayudado a orquestar su aceptación ahora estaban maquinando su eclipse. No te están echando, protestó Filipa. Seguirás casada con el padre del rey, seguirás teniendo tu lugar en la familia. Como que la ex reina consorte, la mujer que ostentó el título menos de 2 años, seré una nota al pie en la historia real, recordada principalmente por mi breve importancia. El dolor en la voz de Camila fue devastador. Había soportado décadas de difamación pública, reconstruyendo poco a poco su reputación mediante obras de caridad y un servicio público digno. El papel de reina consorte había representado la reivindicación definitiva, la prueba de que se había ganado su lugar en la familia real con perseverancia y dedicación. Ahora, esa validación le era arrebatada no por ninguna mala acción suya, sino por circunstancias totalmente ajenas a su control. La crisis de seguridad que amenazaba a Carlos no tenía nada que ver con ella, pero aún así pagaría el precio. El público lo entenderá, ofreció Filipa, aunque ambas sabían que la comprensión pública no estaba garantizada. ¿Lo harán? Camila se levantó y empezó a pasearse perdiendo la compostura por completo. ¿O verán esto como prueba de que nunca estuve destinada a ser reina, de que el hijo de Diana siempre estuvo destinado a restaurar la monarquía a su cauce? La mención de Diana flotaba en el aire entre ellos. Incluso muerta, la presencia de Diana se cernía sobre cada aspecto del rol real de Camila. La comparación era inevitable y dolorosa. Diana había sido la reina de corazones para el público, mientras que Camila había luchado durante años solo para lograr una aceptación básica. Ahora, Guillermo, el niño mimado de Diana, intervendría para salvar la monarquía, mientras Camila volvía a refugiarse en la sombra de la que creía haber escapado por fin. Necesito vestirme para la ceremonia, dijo Camila, finalmente, recuperando algo de su control habitual. Pase lo que pase, no les daré la satisfacción de verme desmoronarme en público. La ceremonia comienza. La sala del trono del Palacio de Buckingham se había transformado con una rapidez asombrosa en un escenario apropiado para una coronación de emergencia. Las cámaras de televisión cubrían las paredes. Sus luces rojas de grabación creaban una atmósfera de intensidad surrealista. Representantes del Parlamento, la Iglesia de Inglaterra y la Commonwealth se habían reunido apresuradamente para presenciar la transferencia de poder sin precedentes. Guillermo estaba de pie en una antesala, ajustándose la túnica ceremonial que le había sido rápidamente ajustada. El peso de la tela no parecía nada comparado con la responsabilidad
que estaba a punto de recaer sobre sus hombros. En menos de una hora sería rey del Reino Unido y de 15 reinos de la Commonwealth, cabeza de la Iglesia de Inglaterra y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Está listo, señor?, preguntó el arzobispo de Canterbury, quien había sido convocado desde una conferencia en York para oficiar la breve ceremonia. Tan preparado como cualquiera para algo así, respondió William con voz firme a pesar de la confusión mental. Catherine apareció a su lado, resplandeciente, con un vestido azul marino, elegido a toda prisa, que le serviría de vestido de coronación. Su rostro estaba pálido pero sereno. Su expresión reflejaba la misma férrea determinación que la había acompañado durante años de intenso escrutinio público. Juntos preguntó, ofreciéndole la mano. Juntos William confirmó entrelazando los dedos. Las grandes puertas se abrieron y entraron en la sala del trono para afrontar su destino. Los dignatarios reunidos se pusieron de pie al entrar y el peso de la historia se apoderó del antiguo espacio. Las cámaras de televisión capturaron cada paso, transmitiendo el momento a un mundo que apenas se enteraba de lo que estaba sucediendo. El rey Carlos ya estaba sentado en una silla junto al trono, luciendo su túnica ceremonial completa por última vez. Su rostro reflejaba la tensión de los acontecimientos del día, pero también una resignada dignidad que demostraba su comprensión de la necesidad de lo que estaba a punto de suceder. Y allí, en la primera fila de testigos, estaba sentada Camila. Había elegido llevar un vestido morado oscuro, el color del luto, pero también de la realeza. Sus joyas eran discretas, su maquillaje impecable, su expresión cuidadosamente neutral. Pero quienes la conocían bien podían percibir la tensión en sus hombros y el ligero temblor en sus manos mientras aferraba su pequeño bolso. La ceremonia comenzó con el solemne anuncio del arzobispo sobre las circunstancias que habían requerido esta reunión sin precedentes. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para presentar la abdicación como un acto desinteresado de servicio, más que como una partida impulsada por la crisis. Nos reunimos hoy en circunstancias excepcionales, entonó el arzobispo, y su voz se escuchó con claridad en la sala y en las audiencias televisivas de todo el mundo. Su Majestad, el rey Carlos III, ha decidido anteponer el bienestar del reino a sus consideraciones personales, transfiriendo la sagrada responsabilidad de la realeza a su hijo y heredero. Al leerse las palabras formales de abdicación, las cámaras captaron el rostro de Camila. Los espectadores de todo el mundo observaron cómo su compostura, cuidadosamente mantenida, comenzaba a resquebrajarse y su rostro palidecía visiblemente con cada frase constitucional que ponía fin formalmente al reinado de su esposo y, por extensión, a su propio papel como reina consorte. El momento que se repetiría interminablemente en la cobertura mediática llegó cuando Carlos renunció formalmente al trono. Mientras las palabras «abdico y renuncio solemne y sinceramente por mí y por mis herederos al trono del Reino Unido» llenaban la sala, el rostro de Camila palideció por completo. Las cámaras captaron cada matiz de su conmoción y devastación, transmitiendo su angustia íntima a millones de espectadores que presenciaban la transición real más dramática de la historia moderna. El momento de la verdad. La maquinaria constitucional de la abdicación se movía con precisión ancestral incluso mientras la ceremonia se desarrollaba a una velocidad sin precedentes. El rey Carlos firmó los documentos formales que transferían todas las prerrogativas reales a su hijo. Cada plumazo marcaba un paso más en el descenso de Camila desde las alturas del poder. Yo, Charles Philip Arthur George, renuncio y abdico solemne y sinceramente a todos mis derechos, privilegios y dignidades como rey. Charles declaró con voz firme pero conmovida.
Invoco a Dios Todopoderoso como testigo de esta mi renuncia y ruego que bendiga generosamente a mi hijo William al asumir la sagrada responsabilidad que ahora dejo. Las cámaras enfocó la atención de los testigos reunidos, el primer ministro y los miembros del gabinete, representantes de la Commonwealth, altos clérigos y la familia real, todos observando en un silencio atónito cómo la corona pasaba de padre a hijo en circunstancias que nadie podría haber previsto. La reacción de Camila se convirtió rápidamente en el centro emotivo del día. Mientras Carlos pronunciaba las últimas palabras que ponían fin a su reinado, ella se tambaleó ligeramente en su asiento. La dama Filipa, sentada a su lado, la sostenía discretamente, manteniendo una expresión serena ante las cámaras. El rostro de Camila había palidecido, dejándola pálida contra el intenso púrpura de su vestido. Le temblaban las manos al ver a su esposo entregar la corona que había esperado 73 años recibir, y con ella su breve momento como la mujer de mayor rango del reino. Cuando Guillermo dio un paso al frente para prestar juramento, la serenidad de Camila se quebró. Una lágrima resbaló por su mejilla, se secó rápidamente, pero no antes de que las cámaras la grabaran para la historia. Guillermo Arturo Felipe Luis, entonó el arzobispo, y su voz resonó por toda la sala del trono. Prometes y jurarás solemnemente gobernar a los pueblos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tus demás reinos y territorios, de acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres. Prometo solemnemente hacerlo, respondió Guillermo con tono firme y decidido. Camila vio cómo el chico que conoció a los 15 años se transformaba en el rey al que ahora debía servir sin igual en rango. El momento más devastador llegó cuando le colocaron la corona a Guillermo. Era una versión simplificada de las coronaciones pasadas, pero el simbolismo era inmenso. A los 41 años, Guillermo Arturo Felipe Luis se convirtió en el rey Guillermo V. Camila Parker Bowles volvió a ser la esposa de un antiguo rey. La transformación se selló cuando los dignatarios proclamaron «Dios salve al rey». Sus voces resonaron en la sala del trono y a través de las ondas de radio ante un mundo observador. Catalina mantuvo una compostura real impecable, aunque un destello de tensión cruzó su rostro al ver a su esposo aceptar una carga que ninguno de los dos había esperado en décadas. Al concluir la ceremonia y prepararse Guillermo para dirigirse a la nación, Camila se quedó paralizada. En 8 horas había pasado de reina consorte a ex-reina consorte de la segunda mujer más importante de Gran Bretaña a figura de apoyo en el reinado de otra. Las secuelas. Inmediatamente después de la coronación de emergencia, se desató un caos controlado. Los funcionarios del palacio se apresuraron a gestionar la situación sin precedentes, mientras que las cadenas de televisión de todo el mundo interrumpieron su programación habitual para cubrir el drama que se desarrollaba en el Palacio de Buckingham. El primer acto del rey Guillermo V fue dirigirse a la nación desde la sala del trono, aún con su manto de coronación. El discurso, escrito con rapidez, pero pronunciado con serena autoridad, buscaba tranquilizar a un público confundido sobre la estabilidad de la monarquía. La decisión de mi padre de abdicar se tomó en el mejor interés de nuestra nación y de nuestra Commonwealth, declaró William. Acepto la sagrada responsabilidad de la realeza con humildad y determinación, comprometido a servir a nuestro pueblo con la misma dedicación que ha definido a la monarquía británica durante más de 1000 años. Mientras Guillermo hablaba, Camila permaneció sentada, paralizada por la conmoción. Ver a su hijastro ascendiendo al trono mientras ella perdía su estatus real la había dejado visiblemente conmocionada. Felipa y varias damas de compañía formaron un círculo protector para protegerla de las cámaras. La mujer que había luchado durante décadas por su aceptación y posición
ahora se enfrentaba a la realidad de que ambas habían desaparecido en una sola tarde. Las consecuencias prácticas fueron inmediatas. Los compromisos oficiales de Camila serían cancelados o reasignados, sus patrocinios caritativos redistribuidos y su personal reorganizado. La vida que había construido como reina consorte se desvanecía ante sus ojos. Mientras tanto, Catalina se adaptaba a su repentino ascenso de princesa de Gales a reina consorte. A diferencia del gradual proceso de Camila, su nuevo rol llegó sin previo aviso ni preparación. Su secretario privado le recordó con delicadeza los urgentes cambios en su agenda y responsabilidades. Catalina asintió, pero mantuvo su atención en Guillermo, rodeado de consejeros, mientras comenzaba su reinado. El hombre con el que se había casado 13 años antes era ahora el soberano del Reino Unido, y el futuro de su familia había cambiado en un instante. Los niños reales fueron excluidos de la ceremonia, considerándose demasiado pequeños para comprender su significado. Pronto tendrían que saber que su padre era ahora rey y su madre reina, y que sus vidas cambiarían para siempre. La reacción internacional fue inmediata. Los líderes mundiales enviaron mensajes de apoyo y expertos constitucionales llenaron las pantallas de televisión explicando la naturaleza extraordinaria de la abdicación y la coronación de emergencia. La rapidez de la transición dejó poco tiempo para el protocolo diplomático, lo que generó incertidumbre sobre la respuesta de los gobiernos extranjeros. Sin embargo, la reacción más conmovedora provino del público británico. Las redes sociales se llenaron de conmoción, preocupación y compasión, tanto por el nuevo rey como por la exreina consorte. La etiqueta "el corazón roto de Camila" fue tendencia durante días, ya que la gente compartía compasión por una mujer cuya lucha de décadas por su lugar en la monarquía terminó en una tarde desgarradora. La nueva realidad. 6 meses después de la coronación de emergencia, la familia real se había adaptado a sus nuevos roles con la resiliencia que había guiado a la casa de Windsor a través de siglos de agitación. El rey Guillermo V demostró rápidamente ser un monarca capaz y muy querido, mientras que la reina Catalina asumió sus nuevas responsabilidades con gracia y determinación. La crisis de seguridad que desencadenó la abdicación se resolvió mediante una diplomacia cuidadosa y una cooperación reforzada en materia de inteligencia. La amenaza a la monarquía fue neutralizada, pero el daño al reinado del rey Carlos fue irreversible. La historia lo recordará como el rey que antepuso el bienestar de la corona a la ambición personal. Carlos se adaptó a la vida de exmonarca con sorprendente facilidad. Se dedicó a obras de caridad y causas ambientales, luciendo más ligero y relajado sin la carga del trono. Sin embargo, la transición fue mucho más dolorosa para Camila. Pasar de reina consorte a exreina consorte resultó devastador. La pérdida de estatus dolió, pero la pérdida de propósito fue aún más dolorosa. Durante 2 años, se entregó por completo a su cargo, forjando relaciones con organizaciones benéficas, desarrollando sus propias iniciativas y finalmente consiguiendo el respeto que había anhelado durante décadas. De la noche a la mañana, lo perdió. Las organizaciones benéficas que antes competían por su atención, ahora se dirigían a la reina Catalina. Las invitaciones disminuyeron, su agenda se vació y su sentido de relevancia se desvaneció. «Ya no sé quién soy», le dijo a Dame Philippa en privado. «Durante 20 años trabajé para convertirme en reina consorte. Durante 2 años fui reina consorte. Ahora no soy nada». Philippa le recordó sus logros y su rol en la familia, pero Camila encontró poco consuelo. Fue particularmente difícil ver a Catalina asumir sin esfuerzo el papel que había perdido. Aunque mantuvo la civilidad por el bien de la unidad familiar,
Sorprendentemente el público mostró su compasión. La imagen de su rostro pálido durante la coronación conmovió profundamente. Muchos comprendían la angustia de perder algo ganado con años de esfuerzo, especialmente cuando era arrebatado por fuerzas ajenas a su voluntad. Guillermo se aseguró de que conservara la dignidad familiar. Continuó asistiendo a los principales eventos familiares con Carlos y su labor caritativa recibió un discreto apoyo real. Aún así, ya no tenía la misma importancia que antes. Los niños se adaptaron bien. El príncipe George, ahora segundo en la sucesión, comenzó la preparación formal para su futuro cargo. La princesa Carlota y el príncipe Luis continuaron su infancia relativamente normal, aunque bajo mayor seguridad. La transición de Catalina a reina fue fluida. Su calidez, dedicación y preparación la hicieron aceptada al instante en el cargo, como si siempre hubiera sido su destino, y no el resultado de una crisis repentina. Al acercarse el primer aniversario de la coronación de emergencia, la monarquía había recuperado la estabilidad. La conmoción que puso fin a un reinado y dio comienzo a otro, finalmente reforzó su capacidad para superar desafíos sin precedentes. Para Camila, la fecha fue agridulce. Se cumplió un año desde que perdió todo por lo que había luchado, un recordatorio de que en el mundo del protocolo real, los títulos más altos pueden desvanecerse en un instante. Permanecería como una nota al pie en la historia recordada por su breve reinado y el momento en que el mundo la vio desaparecer para siempre. La repentina coronación del rey Guillermo V fue uno de los momentos más dramáticos de la historia real. Sin embargo, fue la expresión de asombro de la reina Camila la que acaparó la atención. Su rostro palideció al ver a su hijastro reclamar el trono que ella estaba perdiendo, una cruda muestra del coste humano del poder y el protocolo. En tan solo un día, Camila pasó de ser una querida reina consorte a ex-reina consorte, recordándonos lo rápido que puede cambiar la vida. Su caída del trono más alto del reino demostró la fragilidad del estatus y la fuerza que se necesita para soportar una pérdida pública. ¿Qué harías si la obra de tu vida se desvaneciera en tan solo 60 segundos? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más historias reales jamás contadas. Donde los tronos pueden caer, las coronas pueden desvanecerse y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.